de lo que son los procesos de unión, uno de los más importantes es los procesos de soldadura. Eh, y, y de la misma manera que quizás hay procesos en industria que quizás se conocen poco, ¿no? Eh, pero requiere un alto grado de especialización y de capacitación para llevar adelante estos procesos. Y la soldadura es uno de ellos. Y si empezamos a, digamos, a compartir datos de este tipo de procesos, podemos decir que al igual que los procesos que vimos en las clases pasadas, tanto preparación de superficie como pintura, este tipo de procesos requiere también mano de obra especializada, con una validación, eh, eh, con una periodicidad anual o hasta semestral para mantener la versatilidad, para mantener el grado de conocimiento de las calificaciones, y es casi como tener un registro de conducir, ¿no? A nivel industria, porque todos los soldadores tienen que estar certificados, ¿eh? Em, Porque tienen el mismo impacto los procesos que ellos realizan en cuanto a, estoy admitiendo, eh, en cuanto a la calidad, la productividad y digamos, también la seguridad que tienen, del impacto que tiene su actividad dentro del producto final. De hecho, este tipo de procesos afectan a la seguridad de las personas, ¿no? Porque si una unión a través de una soldadura se realiza de manera deficiente, se podría provocar un accidente en algún producto. No sé, imaginémonos em, eh, la industria automotriz. Em, un, un auto que va por la ruta y de repente colisiona, ¿no? Y los cordones de soldadura que estaban uniendo, por ejemplo, el apoyacabezas de una butaca, si está más soldada, el efecto látigo que hace no llega a absorber este movimiento que hace la nuca hacia atrás en el momento del impacto, ¿no? Entonces cordón de un cordón de soldadura mal soldado hasta puede ocasionar la pérdida de una vida, ¿no? Si nos imaginamos un cordón de soldadura mal realizado, por ejemplo, eh, en un tanque que contiene crudo. eh, la semana pasada justo veíamos en la introducción de la materia, había puesto un videíto de cómo se iba fabricando un tanque, ¿no? Eh, un tanque de crudo en una planta, ¿no? Desde que se hacían los cimientos, se colocaba la mampostería, se soldaban las placas, se hacía la preparación de superficie, hasta se pintaba. Bueno, esos cordones de soldadura, digamos, contienen no solo para mantener la forma de- de- del contenido que tienen los tanques, sino para evitar hasta incluso un desastre natural, ¿no? A ver qué habían puesto acá. Cintia, esta habilidad la guía 7 y 8. ¿Cómo? Perdón. Ah, Cintia, me escribiste por lo del PowerPoint. ¿Se sigue sin ver? Habilitada, creo. Pone Ariel. Bueno, Sí, sí, sigan. a ver, Ahí está. Ah, listo, sí. buenísimo, excelente. Entonces, eh, hay procesos que quizás requieren mano de obra eh, sin tanto expertise, otros requieren con mucho más expertise y experiencia, y este es uno de ellos, ¿no? Entonces, atrás de estos procesos va a haber gente que va a estar capacitando, gente que va a estar evaluando,
operarios que están siendo evaluados, que están siendo certificados y recertificados cada 3, 6 meses, un año. Y si la mano de obra es calificada, todas las funciones soporte que rodean este proceso también, ¿no? Los ingenieros de proceso, los supervisores, los que abastecen, los que diseñan, todas esas funciones de soporte que están atrás de esta mano de obra también lo tendrán que ser. Entonces, bueno, vamos a ver, digamos, un resumen de todos los procesos de soldadura que existen, algunos, no vamos a ver todo porque soldadura sumergible no vamos a ver y hay algunos procesos de unión que no van a estar, pero vamos a tratar de abarcar los procesos de soldadura que con mayor frecuencia podemos llegar a ver en la industria, ¿no? Y vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver también algunos videitos para ir conversándolo y describiéndolo. Entonces, dentro de lo que es el proceso de soldadura está inmerso en lo que es la clasificación dentro de los procesos de unión, ¿no? Eh, y existe, digamos, un montón de, de cuestiones de por qué nosotros necesitamos unir, ¿no? Dos piezas dentro de un producto determinado, ¿no? Bueno, dentro de estos procesos de unión están las soldaduras, ¿no? Habíamos dicho que estaban los que eran las uniones permanentes y lo que eran las uniones semipermanentes. Las uniones permanentes eran aquellas uniones que si nosotros unimos dos piezas, luego, si las quisiéramos separar, tendríamos que romper el producto, ¿no? Ahora, por otro lado, también habían algunos procesos de unión que nos permitían armar, ensamblar y desarmar un producto determinado, ¿no? Y habíamos dicho, qué sé yo, chavetas, perno, bujes, remaches y demás. Bueno, dentro de esas dos clasificaciones, esas dos grandes clasificaciones, vamos a arrancar con lo que son los procesos de unión, donde por definición son productos permanentes, porque una vez que se unen no se pueden no se pueden desarmar, ¿no? Y dentro de estos procesos de soldadura, vamos a ver la clasificación, ¿no? que existe. Si avanzamos un poquito más en lo que son los procesos de unión, existen diferentes razones por cuál es la importancia de este tipo de procesos dentro de la industria, ¿no? Y hay un punteo ahí donde nos explican, eh, no porque acá esto no es una definición, ¿no? Sino es más que nada nos ayuda a nosotros a entender la lógica que quizás no nos detonemos a pensar por qué existen productos con diferentes materiales y eh, diversas formas de armar y desarmar, y por qué no existe en un único material, ¿no? Bueno, muchas veces los requerimientos de los productos llevan a la necesidad de cumplir requerimientos, ¿no? De texturas, de durabilidad, de dureza, de tenacidad. eh, eh, También existe digamos, la posibilidad de alargarle la vida útil a los productos. eh, y entonces por esa razón existen los procesos de unión y por eso unimos, ¿no? Diferentes componentes para tener un producto terminado, ¿no? De hecho, si nosotros quisiéramos, sería muy difícil de imaginarnos un único producto de un solo material, ¿no? O en un solo componente. Eh, si nosotros empezamos a ver alrededor nuestro, sería muy difícil encontrar un único producto, hasta incluso, no sé, esta taza, porque esta taza tampoco es monoproducto, porque por más que sea de cerámica,
ha sido ploteada, tiene un esmalte. eh, este asa seguramente fue un semi elaborado antes de tener el recipiente propiamente dicho. Entonces, es muy difícil, quizás encontrar un único producto eh, de un solo material, ¿no? Después, por otro lado, el hecho de que existen estos procesos de unión, como dice ahí, no solo prolonga la vida útil de los productos, sino que al mismo tiempo facilitan las operaciones de mantenimiento, ¿no? Una de las primeras clases dábamos el ejemplo, decíamos, bueno, si los autos serían totalmente descartables, una vez que se pincha la rueda de un auto, tendríamos que tirar la rueda, ¿no? Sin embargo, nosotros cambiamos la rueda, la que tenemos de auxilio, por una que está pinchada, podemos colocarla de auxilio, llegamos a una gomería, emparchamos y después, pero podemos seguir transitando con el auto, ¿no? Lo mismo si tuviéramos que, eh, no sé, tendríamos que hacer un alargue y de repente se nos queda corto, bueno, podemos desconectar el macho a la hembra, hacer un empalme, prolongar el alargue, colocar de vuelta el macho a la hembra y tener un alargue mucho más largo, ¿no? O si tenemos una lámpara, la bombilla se quema, cambiamos la bombilla y, digamos, la iluminación de la habitación puede seguir desarrollándose. Entonces, eso como ejemplos así cotidianos, ¿no? Pero si lo quisiéramos llevar a ejemplos industriales, el mantenimiento preventivo eh, lleva a alargar no solo la vida útil de los productos, sino a mejorar la eficiencia de las operaciones, ¿no? Entonces, los procesos de unión, digamos, colaboran en gran parte a eso, a garantizar la, el servicio de los productos. Y esos servicios, ¿no? Eh, hay involucrados, quizá no así con un cartel súper grande, pero están involucrados los procesos de unión, ¿no? Eso como idea macro, ¿no? Y bueno, y también, como ahí pone el último ejemplo, también facilita los transportes de los componentes, ¿no? Dentro de, por ejemplo, de una operación de mantenimiento. Entonces, los procesos de unión existen porque existen productos, porque nos permite alargar la vida útil de los componentes, porque permiten realizar un mantenimiento y porque los productos en la vida real son muy difíciles de encontrarlo de un solo material. Entonces, como existen productos con diferentes materiales y hay que vincularlos a ellos, existen estos procesos que nos permiten unirlos para luego ensamblarlos, ¿no? Un poco esa sería la introducción de por qué existen los procesos de unión, ¿no? Si nosotros nos venimos acá al mapa conceptual de lo que es la materia, habíamos dicho que teníamos operaciones de procesamiento y operaciones de ensamble. Obviamente, todo lo que son procesos de soldadura están en lo que son las operaciones de ensamble eh, y especialmente en lo que es la rama de uniones permanentes, ¿no? Entonces acá lo que vamos a ver van a ser todo lo que son soldaduras térmicas, soldaduras fuertes y blandas, eh, y podría estar los adhesivos, no lo vamos a ver, nos vamos a ver solo la parte de soldadura. Y como todo encuadro sinóptico, nos permite dar un pantallazo rápido de cómo está distribuida la información. En lo que son las operaciones de soldadura también lo tenemos, ¿no? Y tenemos un cuadro sinóptico que nos permite ver el universo, ¿no? de las diferentes soldaduras, la mayoría de soldaduras que están presentes en el ámbito industrial, ¿no? Entonces, eh, tenemos que partir acá de que un proceso de soldadura tiende a unir dos piezas, ¿no? Y esa unión
muchas veces se va a hacer con material de aporte, ¿no? A ver, hay alguien que tiene que ser admitido. Sí, ahí estamos. Eh, entonces, cuando yo tengo que unir dos materiales, por ejemplo, eh, dos piezas de acero, y el material que los une es, no sé, un electrodo que también es de acero, las uniones se van a llamar homogéneas. ¿Por qué? Porque los dos materiales que voy a unir, más el material de aportación, tienen la misma naturaleza. Entonces, cuando sucede eso, se llaman procesos de soldadura homogéneas. Por el contrario, si nosotros vamos, por ejemplo, a unir dos piezas donde la naturaleza de los materiales son diferentes, por ejemplo, quisiera soldar con estaño un cable de cobre que está dentro de una placa, de una plaqueta, ¿no? Entonces quizá la plaqueta tiene una base de plástico, de un acrílico. Voy a soldar con estaño, que, bueno, no es plástico, no es un polímero, y voy a unir un cable de cobre, por ejemplo, con una plaqueta que es de plástico y lo uno con estaño. Entonces, como la naturaleza de los materiales que voy a unir, como el material de aportación, tiene diferente naturaleza, se llaman soldaduras heterogéneas, ¿no? Entonces, la primera clasificación que podemos tener es esta. Dependiendo de cuál es el material de aportación, podemos decir que es heterogénea si tiene diferente naturaleza el material de aportación de los dos materiales que voy a unir, y son soldaduras homogéneas si tanto los dos materiales que voy a unir como el material de aportación, ¿no? Ese material que los une, son de la misma característica, ¿no? Entonces, esa es la primera clasificación. Y existe un tercer tipo, que acá en el cuadro no está, que serían las soldaduras autógenas, cuando no existe material de aportación. Cuando yo voy a unir dos materiales, simplemente con un aporte de calor. Entonces, fundo los dos materiales son de la misma naturaleza, se llaman soldaduras autógenas, porque no tiene material de aportación. Entonces, ahí tendríamos una tercera característica, pero no está dentro de esto porque no es ni homogénea ni heterogénea. En homogénea o heterogénea depende cuando tenés material de aportación, ¿no? Eh, entonces, en un primer nivel tenemos esta clasificación. Si bajamos a un segundo nivel, vamos a encontrar que tenemos soldaduras blandas, soldaduras fuertes. Tenemos soldaduras blandas, soldaduras fuertes, ¿no? ¿Cuándo existe una soldadura blanda o cuándo existe una soldadura fuerte? Bueno, dependiendo de la temperatura de fusión del material. Cuando eh, tenemos un material de aportación que está por debajo de 450, 500 grados, se llama que son soldaduras blandas, ¿no? Por encima de esa temperatura, las soldaduras se llaman fuertes. Profe, Sí, se le está escuchando un poco mal. La temperatura se le corta. a ver. Ahí se escucha mejor. Ahora se está escuchando más fluido. Bueno, si no, avísame, porque si no, apago la camarita, porque capaz puede ser que tengo mala señal de internet. Entonces, ahí vamos de vuelta entonces. Dependiendo del punto de fusión de ese material de aportación que va a unir los dos materiales, vamos a llamar soldaduras blandas cuando está por debajo de 450 grados, soldaduras fuertes cuando está por encima de esa temperatura. Las soldaduras blandas son aquellas soldaduras que, por ejemplo, se suelda con estaño. ¿Por qué? Porque el punto de fusión del estaño está por debajo de estos 450 grados, entonces corresponde a la clasificación de soldaduras blandas. Eh, y, por ejemplo, soldaduras fuertes van a ser, por ejemplo, si quisiéramos soldar eh, un, eh,
una tubería de cobre, ¿no? Con una varilla de cobre también, porque el material de aportación del cobre está por encima de esa temperatura de fusión. Después vamos a ver igual un videíto. Después, si nos vamos a la otra rama, donde es las soldaduras homogéneas, tenemos por presión, por difusión y por presión y fusión, ¿no? Dentro de lo que es presión podemos tener soldaduras en frío o en caliente, ¿no? Que eso lo vamos a describir también de manera muy rápida porque tiene pocas aplicaciones en la industria. Nos queremos detener en aquellos procesos que tienen quizás mayor volumen de aplicación. Después podemos tener las soldaduras por fusión, donde ahí lo que tenemos que ver, decimos cuál es la fuente de calor que va a fundir el material de aportación con el cual vamos a unir los dos materiales, ¿no? Entonces podemos tener con gas al soplete, ¿por qué? Porque la combustión del gas va a ser la que genere la fuente de calor para fundir el electrodo. Podemos tener por arco eléctrico, ¿no? Porque el arco eléctrico, ese cortocircuito, va a ser el responsable de generar el calor suficiente para fundir el electrodo, que va a ser el material de aportación. O si no, las soldaduras aluminotérmicas, donde son soldaduras que a partir de, de una reacción química exotérmica, libera calor y ese calor va a ser responsable de generar la unión de las dos piezas. ¿Mm? Y después está presión y fusión, ¿no? Que bueno, en algunos casos se repite porque la aluminotérmica necesitas presión para unir las dos piezas, pero al mismo tiempo la fusión del material. Por resistencia es similar a lo que es el arco eléctrico y gas soplete están ahí también. Entonces en algunos casos se termina repitiendo. Pero bueno, la clasificación es esta, ¿no? Vamos acá, seguimos un poquito más. Bueno, entonces, soldadura para pasar el limpio, soldadura heterogénea, se efectúan entre materiales de diferente naturaleza, con o sin material de aportación, ¿no? La naturaleza de los dos materiales son diferentes y el material de aportación también. Entonces, en ese caso, las soldaduras son heterogéneas. Son las soldaduras homogéneas cuando se suelda material y el material de aportación y pertenecen a la misma naturaleza, ¿no? Y en aquellas soldaduras homogéneas, donde tenés los dos materiales que son de la misma naturaleza, pero no tienen material de aportación, como decíamos recién, se llaman soldaduras autógenas. ¿Mm? O sea que las soldaduras autógenas estarían dentro de la clasificación de soldaduras homogéneas. Después, dentro de lo que sería la soldadura autógena, se entiende como cuando uníamos dos, materiales de la misma naturaleza, ¿no? Para los mayores de 40, como soy yo y creo que hay algunos que están acá en la sala, se acordarán de Brigada A, ¿no? Donde, bueno, era un grupo de ex soldados que habían combatido en Vietnam, que se yo. Bueno, había uno que siempre, bueno, este Mario Baracu, que siempre cuando tenía que arreglar algo, agarraba la autógena y te hacía un tanque de guerra. Eh, entonces, siempre cuando veíamos eso, viste, nos volvíamos locos, porque todos queríamos soldar como Mario Baracu y bueno, me generó mucha gracia cuando estábamos haciendo la presentación, y dijimos, bueno, soldado autógena es sinónimo de Brigada A y era Mario Baracu. La foto, es, es ahí nada. Bueno, si avanzamos entonces con lo que es la clasificación de soldaduras blandas, ¿no?
Bueno, acá tenemos el ejemplo, digamos, más visual, que es la unión, por ejemplo, entre plaquetas, entre dispositivos eléctricos. eh, bueno, yo había dicho 450, es un poquito menos, ¿no? Son donde el punto de fusión de- del material que vamos a fundir, ¿no? Como material de aportación está por debajo de los 400 grados. Y en el caso de la aleación de estaño, que está a 230, bueno, es la responsable, ¿no? De unir componentes eléctricos dentro de un tablerito, unir un empalme de cable y demás. Entonces, eh, ¿qué sería este tipo de soldaduras? Serían soldaduras blandas, también estaría dentro de lo que sería las soldaduras heterogéneas, ¿no? Porque tenemos, como decíamos, una plaqueta que tiene componentes de plástico, una chapita, ahí puede ser un capacitor, o incluso un cable de cobre, ¿no? Si quisiéramos unir esos materiales que son diferentes de naturaleza, estamos fundiendo materiales que es estaño, que está por debajo de los 400 grados, bueno, entonces representa a Profe, soldaduras profe, blancas. Sí, puede volver a repetir, se le cortó. Traté de vamos para. pararlo, pero sigo. Bueno, entonces saco acá la camarita, ahí estamos. Capaz que ahí se va a empezar a escuchar mejor. No, lo que le decía es, entonces, el ejemplo más claro de soldaduras blandas pertenece a esta figura, ¿no? Es un tipo de soldadura heterogénea, porque la naturaleza de los materiales que voy a unir más el material de aportes son diferentes, ¿no? Eh, Voy a unir una plaqueta que tiene, no sé, a un plástico, un material que no es metálico, ¿no? Podemos tener una carcasa de chapa o hojalata, eh, y vamos a unirlo a través de una aleación de estaño, ¿no? Como ambos tienen diferentes naturalezas, por un lado pertenece a soldaduras heterogéneas, y como el punto de fusión del material de aportación está por debajo de 400 grados, corresponde a las soldaduras blandas. Entonces, soldadura heterogénea, blanda, ¿no? Seguimos un poquito. Y ahora con este pequeño esquema o diagrama de flujo se van a entender un montón de cosas que venimos repitiendo en temas anteriores, ¿no? Porque vamos a hablar de cuál es el procedimiento óptimo, ¿no? Para realizar una soldadura de manera correcta, ¿no? Y hay tres etapas, ¿no? Una limpieza de la superficie o preparación de superficie, ¿no? No sé si les suena, ¿no? Eh, Eso es un tema ya conocido por ustedes. Un, un precalentamiento de las superficies a unir y la aplicación del material. ¿Está bien? Entonces, de la misma manera que en la aplicación de la pintura teníamos que tener un proceso previo que era la preparación de superficie para eliminar las impurezas, para después generar un rendimiento óptimo de esa protección, que iba a ser la aplicación de la pintura. En el caso de los ñones es lo mismo. Necesitamos unir la superficie, las dos superficies que se van a unir. ¿Por qué? Porque si no limpiamos la superficie y dejamos las impurezas eh, en las dos piezas que voy a unir, cuando le coloque el material de aportación, ese material de aportación va a quedar por encima de óxidos, de material orgánico, y van a provocar ineficiencias en el proceso. Si dejo un óxido, voy a estar, el proceso de unión, obviamente lo que busca es unir. Pero si yo en esa unión que generé tengo un punto concentrador de generación de óxido,
¿te acuerdan la figura que habíamos visto hace 2 clases atrás? Ese óxido se va a empezar a desarrollar o a empezar a crecer y va a terminar de romper la película de pintura. Bueno, quizás en menor medida va a pasar lo mismo con el cordón de soldadura. Va a empezar a comer, va a empezar a generar óxido en el cordón de soldadura y esa función que tiene el cordón de soldadura de unir, de sellar, de mantener unidas dos piezas, con la generación de óxido se va a empezar a debilitar hasta que se rompa. Y dos piezas tienen que estar unidas por un cordón de soldadura y ese cordón de soldadura se oxida y por el hecho de que se oxide se debilita y se rompe ese cordón de soldadura, se van a separar esas dos partes. Y si esas dos partes están uniendo, no sé, un tensor de un puente, va a haber un problema. Si está uniendo dos planchuelas que contienen un fluido, un tanque con fluido, vamos a tener un problema. Y este cordón de soldadura está eh, dispuesto en una carrocería de un auto, vamos a tener un problema. Entonces, fíjense que acá, al igual que, eh, al igual que en la pintura, la limpieza previa es muy importante para garantizar el rendimiento del proceso posterior, ¿no? Y fíjense en que el proceso de limpieza, en lo que vamos viendo de la materia, estuvo presente en 3 procesos, sumamente importantes. En la trefilación, en la aplicación de pinturas y ahora en soldadura, ¿no? O sea, fíjense que eh, no es una operación que está aislada, ¿no? Sino que tiene un campo de aplicación muy amplio. Y ahí es la importancia, ¿no? Si ustedes se hacen especialistas en lo que es preparación de superficie, no es que van a estar encapsulados en una sola industria, sino pueden estar dando soporte técnico a muchas industrias y son todas industrias muy bien pagas. ¿Sí? De ahí es la importancia de este tipo de procesos. Así que bueno, eh, el calentamiento es importante porque necesitamos precalentar ambas zonas antes de colocar un material fundido, ¿no? Con un punto de fusión, por ejemplo, en el estaño, 230 grados. Si las superficies están a 20 grados y es muy difícil que el material de aporte se pegue en la superficie y después una a la otra. Entonces se hace un precalentamiento, se hace una limpieza, luego se hace un precalentamiento y finalmente se hace la aplicación del material de aportación. ¿Eh? ¿Y cómo es el procedimiento? Bueno, se limpia, se hace el precalentamiento, como dice ahí, y el metal se deja correr, se moja, es como si fuese que uno va llevando una gotita, ¿no? De aceite o de un material viscoso y lo va empujando, lo va llevando hacia, hacia a esa capilaridad, hacia ese intersticio que va a ser la zona de vinculación entre las dos piezas. Entonces, de esa manera es como cuál sería el procedimiento, el ABC del procedimiento de no solo de una soldadura blanda, sino de las soldaduras en general. Hay un proceso de limpieza, hay un calentamiento de la superficie y la aplicación del material. Bueno, y acá algunos ejemplos de soldaduras blandas, ¿no? Aplicaciones de la industria electrónica, unión de cables eléctricos o zinguería, ¿no? O jalatería. Todo lo que es la zinguería también se realiza a través de soldaduras blandas. ¿Mm? Si avanzamos un poquito más y vimos soldaduras blandas, ahora vamos a ver cómo son o de qué se tratan las soldaduras fuertes, ¿no? Profe, Sí, consulta, antes que avance. ¿La limpieza para las soldaduras también están normalizadas? ¿En el caso de las soldaduras?
¿O son las mismas que para la pintura? Pregunta Sí. tonta, no me parece. No, no, no es tonta, no. En realidad, ¿quién fue que preguntó? ¿Dante? Sí, sí, ya te voy conociendo la voz. No, en realidad, vos tenés normalizado el grado de limpieza para lo que son aplicaciones de pintura, ¿no? Y para los otros procesos, entre filación no había una norma de limpieza, sí un proceso de limpieza, ¿no? Y en soldadura también existe un proceso de limpieza. El proceso de limpieza consta de eliminar las impurezas, ¿no? Eh, Preparar la superficie, eliminar algún borde filoso, generar un buen match entre las dos piezas que se van a unir. Entonces se puede eliminar alguna rebaba y eso. Pero no podemos, por ejemplo, si quisiéramos, no sé, eh, soldar dos piezas que vienen de una laminación y difícilmente podamos soldarla correctamente si no eliminamos, por ejemplo, el aceite de laminación, ¿no? A veces se elimina con un trapo, con un solvente, que no sea inflamable, ¿no? Porque después vamos a dar aporte de calor y bueno, podemos llegar a generar una desgracia. Pero sí conceptualmente tenemos que realizar una limpieza en la zona donde vamos a estar ubicando el cordón de soldadura. ¿Está bien? Ah, no, no hay normas, pero sí hay un procedimiento. Claro, no hay normas, pero conceptualmente lo tenés que llevar adelante. Porque, a ver, después lo vamos a ver casi al final de la clase, pero eh, algunos de los defectos que se generan en los procesos de soldadura tienen que ver con una mala limpieza, ¿no? Por ejemplo, si vos querés, eh, bueno, yo trabajé durante 2 años en Faurecia, que era una empresa automotriz que hacía interiores de autos, ¿no? Entonces tenías que, por ejemplo, unir piezas. Yo estaba en la división donde hacían todas las butacas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un grado de limpieza que absorbe cierta grasitud, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de las piezas a soldar. Pero si hay un exceso de aceite en la superficie y vos posicionás dos piezas para unir y hay un exceso de aceite eh, de, de los procesos anteriores, que pueden ser laminación, embutido, algún proceso de formación, eh, lo que provoca son salpicaduras en la zona de unión del cordón de soldadura, ¿no? Y esas salpicaduras afectan a la falta de penetración que puede llegar a tener el cordón de soldadura en las dos piezas que querés unir, ¿no? Porque hace como si fuera un efecto de repeler eh, el- la unión del cordón de soldadura, ¿no? A ver, voy a intentar, a ver, hago un dibujo. Espero que no se me corte en el pizarrón. Pero por ejemplo, eh, tenemos que unir, no sé, una pieza, ¿no? Eh, Dos piezas, ¿no? Una perpendicular a la otra. Y la voy a unir este es un corte, ¿no? A través de un cordón de soldadura, ¿no? Uno a través de un ángulo. Imagínense que la pieza, ¿no? Va en esta dirección. Entonces yo después voy a hacer un cordón de soldadura. ¿Se entiende el dibujo? Voy a estar uniendo estas dos piezas. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Se cortó el wifi?
¿Me escuchan, chicos? Sí, sí, se entiende. Sí, sí. Ah, perdón, pensé que se había cortado. Bueno, entonces, yo acá lo que tengo que hacer, digamos, tienen que asentar bien las dos piezas que quiero unir. Y las dos piezas tienen que estar perfectamente limpias, porque después lo que sucede es que acá se va a ver como en un corte el cordón de soldadura acá, pero en la realidad el cordón de soldadura está por la parte de arriba, pero también penetra, hace como si fuera una gota acá. Y del lado de la otra pieza también, ¿no? Entonces va a estar penetrando en una chapa, va a estar penetrando en la otra chapa y va a tener como si fuese, bueno, un cordón, ¿no? Una pequeña lomada donde va a estar el material de aportación. Si esa zona está sucia con aceite, no va a lograr penetrar correctamente en esta zona, ¿no? Entonces, la unión, una unión correcta tiene que estar garantizada porque el material de aportación está realmente fundido y vinculó a las dos piezas, pero también al mismo tiempo porque hay una penetración, que esa penetración depende del espesor de la chapa, ¿no? Es un porcentaje del espesor de la chapa, que también tiene que penetrar, ¿no? Entonces, eh, este valor es cuánto penetra el, cuánto penetra el cordón de soldadura. Y de la misma manera acá tiene que haber una penetración dada que es un porcentaje del espesor de esta chapa. Y lo mismo acá, ¿no? Entonces, para garantizar eso, nosotros tenemos que lograr un grado de limpieza eh, conceptual, ¿no? No tiene que haber material orgánico, no tiene que haber pinturas viejas, no tiene que haber óxidos. eh, y después vamos a ver los diferentes tipos de soldadura, porque los diferentes tipos de soldadura también tienen un elemento protector para evitar que el oxígeno del medio ambiente provoque un óxido, ¿no? Acá adentro, porque si provoca un óxido acá adentro, imagínense, acá adentro, lo represento con estas pelotitas así violetas, eh, esto va a empezar a crecer, va a empezar a crecer y va a terminar destruyendo el vínculo entre estas dos piezas, que es el cordón de soldadura. Entonces eso puede llegar a provocar eh, un defecto en la pieza, ¿eh? Entonces, eso sucede en todos los tipos de soldadura. Hay que limpiar antes de vincular dos piezas. Entonces, avanzamos un poquito más, avanzamos un poquito más, y si hablamos de soldaduras blandas, ahora hablamos de soldaduras fuertes. Conceptualmente son muy parecidos, con la diferencia que las soldaduras vamos a llamar fuertes cuando cambia el punto de fusión del material de aportación, ¿eh? Como para darle un poquito más de dinámica, vemos primero un videíto y después lo comentamos y hacemos el punteo de todo lo que fue desarrollando el video.